Bueno, primero para agradecer al Colegio de Abogados de Lima, acá en José Manorte, por la invitación a estar con ustedes en este diplomado sobre el nuevo Código Procesal Penal. Creo que hoy en día en nuestro país estamos pues ante este proceso de reforma procesal penal que requiere y exige mucho de nosotros, los operadores jurídicos, sean fiscales, jueces, abogados, juicio, privados, y todos aquellos que estamos insertos en el sistema de administración, justicia, fiscalía, el sistema de constitución penal, propiamente dicho. Y qué bueno ver realmente un número significativo de abogados, estudiantes que estén interesados en capacitarse. Creo que si hacemos un análisis, una lectura de los años que ya se está aplicando el nuevo código, de 2006 a 2012, estamos hablando ya de casi 6 años, el 1 de julio se cumple. A mí me parece que entra en vigencia 3 institutos judiciales más. Supone, conforme al calendario oficial, se dio por el Ministerio de Justicia, que para el 2013 estaría todo el Perú. Bueno, veremos si esto sucede en la realidad. Quería decir en todo caso que se han advertido muchos errores por parte de los operadores jurídicos, y estos errores sobre todo se advierten por la falta de capacitación, ¿no? Muchos han querido capacitar sobre la marcha, y esto ha sido finalmente un equívoco que ha sucedido. Unos distritos judiciales quieren aplicar el código a su estilo, como en Arequipa, otros en Trujillo, en La Libertad, en Piura, ¿no? Se olvida que el Perú es una república, ¿no? Unidad. Que no es que a mí me parece, y lo digo, una interpretación de la norma con el sentido, ¿no? Que digan los arequipeños, o los ciudadanos, o los de la libertad. Y por eso animó a la Fiscalía Nacional el año pasado a la convocatoria de fiscales a nivel nacional. Porque ustedes bien saben, no les voy a contar nada nuevo, la Corte Suprema del año 2004, en este proceso de implementación progresivo del nuevo Código Procesal Penal, sanciona el decreto legislativo 959, que introduce el artículo 301-A al Código de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Lo que es precedente vinculante. La Corte Suprema, a partir de aquel tiempo, no se hacía antes, a pesar que la ley orgánica del Poder Judicial establecía la posibilidad de precedentes, y lo tenía el Código Procesal Civil 93, y un paso fundamental al momento de establecer criterios de interpretación, no como legislador. Porque es un Estado constitucional, el derecho está proscrito a los jueces. El único finalmente que tiene la potestad de sancionar qué son delitos, faltas o penas, disposiciones como tales legales, es el Congreso, aplicado de cierta forma por el Poder Ejecutivo, vía decreto legislativo. El tema es que la Corte Suprema ha aceptado estos criterios, pero nos olvidamos que tenemos una institución independiente que es el Ministerio Público. Y si estamos hablando del nuevo Código Procesal Penal, y como siempre lo digo en mis exposiciones y mis investigaciones monográficas, tiene que ver principalmente el sistema acusatorio con las nuevas funciones, con los nuevos roles que ejerce el Ministerio Público. Muy distintas a las que, por ejemplo, aún está, no. Entonces el viraje es sustancial. Y yo lo que creo, puedo finalmente advertir, es que una de las falencias en la aplicación del sistema de algunos distritos judiciales es que algunos operadores jurídicos, si bien es cierto, creen entender las normas del nuevo Código Procesal Penal, siguen con la mente indiscutida. Es decir, creo que eso es una posición de un sector importante y respetable de la doctrina procesalista, de que no solamente basta una interiorización y un buen manejo de los preceptos legales que en rigor trae esta nueva codificación argentina, sino un cambio ideológico cultural. Les digo algo así, realmente chiquito, una chiquita. Por ejemplo, formalización de la investigación preparatoria es una potestad exclusiva de quién? De la fiscal. Es el dueño de la acción penal, el titular del ejercicio de la acción penal, el director de la investigación en todo su desarrollo. Algunos jueces de la República, cuando se le notifica
porque el 336 señala que el fiscal está en la obligación de notificarle al juez de la investigación preparatoria la formalización de aquella. Algunos jueces han calificado estas investigaciones preparatorias. Pueden hacerlo en un sistema acusatorio como el que recoge el nuevo Código Procesal Penal. Un total despropósito. El juez de la investigación preparatoria, señores abogados, señoras y señoritas abogadas, ténganlo bien claro, no puede inmiscuirse en las facultades de dirección material del proceso. Y la dirección material del proceso es una atribución, una potestad que en exclusiva se le confiere, se le reconoce al fiscal a partir de las Constituciones del 79, del 93, del Ministerio Público. Ahora recién hay una correspondencia con la Carta Política del Estado con el Código Procesal Penal. En base a esa trastocación de roles, en base al Código de Procedimientos Penales, imagínense. Un juez de investigación preparatoria no puede calificar lo que está haciendo el fiscal, el contenido de la formalización. Si por ahí hubiese un viso de arbitrariedad u otro de ilegalidad, pues el único que puede cuestionar quién es la defensa. Veremos por los mecanismos que puedan contar. ¡Ojo! Esta es una disposición de formalización de investigación preparatoria, no es apelable. Ahí hay otro tema importante que también resulta, pues cuando empiezan a la práctica, vemos que a veces hay vacíos normativos. Y las disposiciones, mejor dicho, las resoluciones que son apelables y que este código reconoce, son las resoluciones jurisdiccionales. ¿Cuáles son las decisiones que adopta el Ministerio Público? Disposiciones, actas y providencias. No son puede ser que son. Es por eso que el fiscal, el nuevo Código Procesal Penal no puede prevaricar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues el doctor Peña quiere llevar a sus colegas, ¿por qué llevar un manto de impunidad? Y a él mismo, no desde un punto de vista imparcial, porque por los 218 del Código Penal se da cuenta que el investigador no adecua las normas. El ordenamiento jurídico, señores, es una unidad, es una coherencia, una plenitud, son esas características esenciales. El 418 del Código Penal señala que el juez o fiscal ya sabiendas dicta una resolución o un dictamen manifiestamente contrario al texto expreso de la ley. Dictamen, resolución. Dicta el fiscal. Dictamen, resolución, no. No puede prevaricar. Y si ahorita sale una ley, ¿le pueden aplicar la forma retroactiva? No, porque el artículo 6 del Código Penal y el artículo 119 lo consigue. Solamente hay responsabilidad cuando a favor. Entonces, esto se los digo empezando esta conferencia, porque si ustedes me preguntarían a mí, señor Peña, ¿cuál es el baluarte, la plataforma esencial de este nuevo Código Procesal? Todas las reformas que se han dado en Latinoamérica y que empezaron en Europa, como Alemania, Italia, Italia, que Alemania estuvo por ahí nomás, pero pues con la necesidad de constitucionalizar el proceso penal. Y si yo quiero constitucionalizar el proceso penal, hay que cautelar una garantía esencial del debido proceso. ¿Cuál es? La imparcialidad. ¿De quién? ¿Del juez o del fiscal? Del juez. Y en el sistema actual, en este sistema anacrónico, vetusto, ecléctico, que es más predominantemente inquisitivo, ¿creen ustedes que se puede garantizar la imparcialidad del juez? ¿Por qué no? Porque es un juez todopoderoso. El juez, ahora pues especializado en una ley orgánica del Poder Judicial del Congreso. Porque él es el que se inmiscuye directamente en la actividad probatoria. Los poderes de dirección material del proceso. El fiscal realiza actos de investigación en las diligencias preliminares, la prueba de investigación preliminar, formaliza su denuncia y ¿quién abre instrucción? Es el juez. ¿Quién es el que dicta de oficio las medidas de coerción, personales o de orden real? Sin necesidad que una parte legitimada se lo pida. En un sistema acusatorio el juez puede de oficio dictar medidas de coerción.
¿Qué dice? Pero un sistema inquisitivo es totalmente oficialista, estatalista. Ese es oficialista del Estado. Ese es el método inquisitivo de averiguación de la verdad de los hechos, que quieren esclarecerse en un proceso penal. Pero un sistema acusatorio habla de un sistema de partes, que tiene semejanzas con un proceso civil, los tiene, pero con sus propias particularidades, porque el fiscal no está ejerciendo una acción en base a un derecho material propio, como es alguien que demande un proceso civil por alimentos, el pago de una deuda, una reivindicación. En un proceso civil, la legitimación material se corresponde plenamente con la legitimación procesal, ad causa. Usted tiene un derecho en el Código Civil, cuando puede tener un representante o apoderado, y usted lo hace titular de un derecho y usted lo reclama ante la jurisdicción. Quien reclama una pena ante la jurisdicción penal es el fiscal. El jus puniendi es una facultad de material del fiscal, no lo es. El derecho a imponer penas a todos aquellos que han lesionado un bien jurídico y lo han puesto en peligro es del Estado, que se patentiza a través de los órganos que administran justicia. ¿El juez en un sistema acusatorio está obligado a seguir la pretensión del fiscal? No. Si lo hiciera así, estaría finalmente poniendo en grave riesgo y en sospecha su imparcialidad, porque está haciendo las veces de juez y de órgano de persecución. Es decir, en un sistema procesal penal acusatorio hemos de distinguir claramente quién resuelve la causa y quién persigue el delito. El sistema mixto de hace 2 o 3 siglos inició primigeniamente, diciéndole, para que haya un proceso penal tiene que haber un sujeto distinto. No a la víctima, sino un señor que se llama fiscal. Esto viene del sistema acusatorio, del prosecutor, del attorney, nemo ius sino actore. No puede haber acción penal, sino un proceso penal, si previamente un sujeto legitimado, que en este caso es el fiscal, la acción penal pública o el agraviado, en el caso de los delitos contra el honor o los delitos contra el delito. Entonces, esa separación se dio a partir de hace 2 o 3 siglos, que los códigos fueron adaptando poco a poco. Pero la consolidación de lo que realmente nosotros hemos de entender por un sistema acusatorio implica ya una división total en cuanto a lo que dice la Constitución Política del Estado. El señor fiscal, él persigue el delito, investiga, ¿y a qué me dedico yo? A juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ese es el principio jurisdiccional. Las tareas de persecución del delito son distintas a las de administración de justicia. Por eso creo yo que en otros países, por ejemplo, hace poco estuve en Costa Rica, el Ministerio Público pertenece al Poder Judicial. Yo les preguntaría a ustedes, un sistema acusatorio que realmente quiere tener un diseño de un proceso penal realmente constitucionalizado, ¿puede garantizarse con un Ministerio Público que pertenezca al Poder Judicial? Esa es la gran ventaja que tiene este país en Perú, a diferencia de otros sistemas. En México, por ejemplo, las procuradurías, las fiscalías están metidas ahí como Poder Ejecutivo. En el Perú y la Constitución Política a partir del 79, el decreto legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, implica reconocer una institución plenamente independiente. Dentro de un sistema mixto, que así lo leí una vez en estos acuerdos plenarios de las Cortes Superiores, en este caso de la libertad, de que la sociedad peruana pensaba de que tiene que averiguar la verdad es el juez. El juez tiene la obligación de averiguar la verdad. Más aún, ya no podemos hablar de verdad histórica, lo que nos hace muchos años nos dijeron en las cátedras de Derecho Procesal Penal, que el proceso penal tiene que llegar a la verdad histórica, la verdad material. Eso es un sofisma, es una utopía. El proceso penal es una reconstrucción propia de una novela, de un literato que puede pieza por pieza recogerse y construirse la historia. La versión es la que cada uno va a proponer, el fiscal y yo defensa. Y hay limitaciones a la averiguación de la verdad, lógicamente, el contenido esencial de los derechos fundamentales. No como el sistema mixto, inquisitivo, policíaco, que agarran pues al supuesto autor de un delito y lo someten a torturas, a tratos inhumanos. Ya pues confiesa. O confiesa que no, igual no te preocupes, no te va a pasar nada. Maltratos físicos, psicológicos. ¿Puede hacerse esto en la actualidad?
humana, inclusive en el sistema nuestro no se puede. Y por eso que el Código Procesal Penal en su título séptimo, me parece, el artículo séptimo, artículo primero, habla de la prueba prohibida. Que en las audiencias de tutela de derechos, y lo ha dicho el acuerdo plenario de la Corte Suprema, puede ventilarse. Cuando la policía, sobre todo, ha logrado la obtención de evidencias en flagrante vulneración al contenido esencial del derecho. Fuera de un estado de flagrancia, ingresa a un allanamiento de morada y encuentran un alito de droga. No hay flagrancia. Peligro de urgencia en la demora, habría que ver. En todo caso, tendrían que darle dado conocimiento del fiscal. Se supone que en el sistema acusatorio cambian las cosas. Es ahí donde a veces, si he tenido la oportunidad de las capacitaciones que he tenido la oportunidad de asistir fuera de este país, del Perú, de los graves problemas que se producen en la investigación, es por la falta de armonía entre la policía y la fiscalía. Porque se dice, pues se puso en los textos normativos de que el fiscal es el que dirige y conduce la investigación. Una suerte después de enfrentamiento, no, yo soy el fiscal, fíjate, bien planchas, te voy a dar a comprarme la gaseosa, o mandar, yo soy el que mando acá. Ese no es el asunto. Es conductor el fiscal, sí, pero es el conductor jurídico. No es como también otros pensaban de unas mentes totalmente retrógradas, de que es un fiscal policía, de que el fiscal tiene que ponerse un chaleco antibalas y ir finalmente a los enfrentamientos con los malhechores, con la delincuencia. Eso es absurdo. Vayan ustedes a Chile. Se requiere en la investigación lo siguiente: conductor jurídico del fiscal, definitivamente. Por eso es que la gran parte del cuerpo policial, pues muchos se resistían que entre en vigencia este nuevo Código Procesal Penal, porque ya no existe, ¿cómo se llama esto? El atestado policial. Y venían al atestado parte policial y de las conclusiones acreditado, todavía dicen acreditado, algunos decían, o se presume como presunto responsable de haber cometido tales. El atestado policial se dio carta a la ciudadanía, además es una resolución ministerial de épocas de autoritarias de este país, en gobiernos antidemocráticos, militares, que luego obviamente nosotros, y esto lo dijo un profesor, me acuerdo de la maestría, muchas veces nosotros los mismos ciudadanos hemos ido convalidando prácticas inquisitivas y autoritarias, todo por parte de la policía. Hemos permitido como abogados de que la policía y el fiscal también, que no debe permitir, de que califiquen jurídicamente el delito, los hechos. El único autoridad, funcionario, que tiene la potestad, lo dice la Constitución, de decir, ay, todo regulado, apropiación ilícita, o partícipe, en la consumación, es el fiscal. Según ahora el nuevo código, el fiscal verá qué tema tiene que investigar, dependiendo de la complejidad, y le dirá pues, la policía, tales diligencias, se requiere cuestiones criminalística, pericias, etc. Ellos, la policía, van a sentar actas, van a decir todo lo que han actuado. Están prohibidos de sus conclusiones decir que si presuntamente se ha cometido no el delito, de decir que los implicados, los sindicados, como dicen algunas legislaciones, o sospechosos han cometido el delito. No lo pueden hacer la policía. Entonces cada uno zapatero a su zapato. Ese es el tema de la investigación, la coordinación. Y muchos dicen el juicio oral. Ya es otro tema importante que les tengo que decir a ustedes, pero van a llegar al módulo de técnica de litigación oral. Mucho se vendió en este país, cuando recién empezó la implementación del nuevo código, de las técnicas de litigación oral. Quienes fueron los primeros a venir acá y con el discurso, y a otro lado, eran los chilenos. ¿Por qué los chilenos? Porque muchos de los chilenos, que hacían sus estudios de posgrado, no iban como los peruanos, como penalistas, como nosotros, a España o Alemania, sino se iban pues, finalmente a Estados Unidos. Y el sistema de litigación, dentro de su prototipo esencial, ¿dónde está? En el país de los Llanos. Entonces lo que nos dijeron fue, no, ahora se requiere un abogado litigante, práctico, mucho más efectivo. Vos entras a una oficina de abogados, solamente vas a encontrar una constitución, un código, y la dogmática no vale para nada, no. Ajá, la litigación, pues atrae mucho, ¿no? Atrae. Y después uno se pone a pensar, a reflexionar, ¿dónde se realmente toma lugar la litigación dentro
de su máximo esplendor. ¿Dónde? ¿En el juicio o no? Y yo les pregunto, ¿todas las causas llegan al juicio? ¿Por qué no todas las causas llegan al juicio? Pueden haber muchas razones. ¿Cuáles pueden ser una de ellas? Están los mecanismos de simplificación procesal, los procesos penales especiales que se encuentran en el libro quinto del Código Procesal Penal, en que merced finalmente a la consensualidad y a esa consensualidad que puede darse entre los actores procesales confrontados, entre el Ministerio Público y la Defensa, puedan llegar a acuerdos, acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, dependiendo de la causa. Y lo que me dijeron, sí, eso quedó claro, los colombianos, que solamente el 10% de las causas que se conocen deben ir a la juicio. ¿Qué se hace con el resto? Claro, los mecanismos de simplificación procesal. Si en un principio el fiscal pues formalizó la investigación preparatoria, pero luego en la investigación advierte que no puede construir su teoría del caso, ¿qué tiene que hacer? Solicitar eso. Pero a muchos también se lo pueden caerse desde un principio porque no se puede llevar a cabo una eficiente y eficaz investigación. No va a llegar ni siquiera a la investigación preparatoria. Entonces, ¿cuál es la estructura del proceso penal? Es la investigación. El vacilar los cimientos del edificio es la investigación. Porque si tú realizas una investigación, por más que el doctor se haya finalmente capacitado en las técnicas de investigación, no lo va a tener por la pura. Porque no va a llegar. Simplemente. Porque o va a tener que archivar, o por ahí van a haber una excepción de naturaleza de acción, van a tirar ahí a fondo, todo, y se cae. Es decir, creo yo, es mi opinión, de que la investigación requiere de ciertas metodologías por parte de la Fiscalía y que tiene que coordinar plenamente con la policía. Pero a su vez también el fiscal debe saber manejar finalmente las categorías normáticas del delito. Las tipificaciones, si desde un principio no se hacen bien, se cae el proceso. Principio de correlación entre acusación y la sentencia. Bueno, pues yo estoy seguro que he cometido pues, finalmente el delito de robo. Inclusive a la etapa intermedia, el control de la acusación. Oiga, usted está tipificando el control de la acusación hurto, o robo agravado. ¿Y dónde están pues, las pericias de que ha habido algún tipo de violencia o amenaza? No hay incautaciones de armas ni nada. Al parecer esto tendría que ser un hurto. Pero si no lo tipificó así, por ahí se cae el asunto. Es decir, la teoría del caso, eso es algo que sí tenemos que tener muy presente. Al principio lo que tiene el fiscal es una hipótesis en la formalización de la investigación preparatoria. ¿Cuándo va a tener teoría? Cuando formula su acusación. Teoría ya es un producto acabado. La teoría del caso es la versión de los hechos. La teoría del caso tiene que ver con tres aspectos o elementos de los hechos, las pruebas y el derecho. Usted puede finalmente proponer un discurso muy coherente desde una técnica argumentativa y discursiva y desde el punto de vista teórico-conceptual de la dogmática penal. Pero si no tiene un sostén probatorio, el asunto. Cada elemento constitutivo del tipo penal tiene que ir respaldado por evidencias. Cada uno, ajenidad del bien, apropiación, sustracción y la posibilidad de obtener un provecho. Usted tiene que descomponer el tipo penal, cualesquiera que están en la parte especial, y sobre cada uno de esos que se llama, como dice Bergman, aseveraciones fácticas o proposiciones fácticas, tiene que hacer alusión a evidencias que te respalden. Es que hoy en día tenemos que acostumbrarnos en esta nueva cultura acusatoria, no era como adelantado, como no sé si ahora algunos fiscales aún lo puedan hacer, en virtud de lo dispuesto del artículo 159 de la Constitución de Estado, el organización formó lo denuncia tales, fulanos tales, por casi todo el Código Penal. ¿Puede ser esto? No. Subprincipio de tipicidad. En el marco de la imputación, el fiscal tiene la exigencia de hacer el proceso de adecuación típica. El relato fáctico contenido en la denuncia tiene que ir adecuándolo, subsumiéndolo en los alcances normativos de un determinado.
y decirle quién es autor, quién participa, si es tentativa o si es consumación. Hoy en día ha nacido un principio, no sé si recién ha nacido, o que mejor dicho, un principio que recién está adquiriendo una vitalidad dentro del marco doctrinario. ¿Cómo se llama? El derecho de imputación necesario. ¿Cuál es el derecho de imputación necesario? La obligación, y por parte del fiscal, y el derecho del imputado y de la defensa de conocer en toda su exactitud y detalle y precisión el título de la imputación. Y eso surgió ya hace unos años cuando se llega a un recurso de agravio de habeas corpus contra autos de instrucción o formalización de denuncia. Óigame usted, señor juez o fiscal, usted me ha dicho que se me está atribuyendo el delito de fe pública del 427, pero usted sabe que el artículo 427 tiene varias modalidades típicas. ¿Así? ¿Cuáles son? Falsedad propia e impropia. ¿Cuál es la falsedad propia? El que elabora total o parcialmente. Impropia es el que introduce el documento al tráfico jurídico. Ay, por si acaso hay dos modalidades. La acción típica puede recaer sobre un documento público o un documento privado. ¿Pero eso qué interesa? ¿Por qué puede interesar que me defina si es un documento público o privado? La pena del 427, cuando es documento público, creo que es de 2 a 10, y cuando es documento privado de 1 a 4, creo, o de 2 a 4. Ahora vamos a corroborar, me parece que lo que dice el doctor es cierto. Debe ser no menor de 2 ni mayor de 10, es el caso de documento público, no menor de 2 ni mayor de 4. ¿Y eso es importante o no? Si usted, fiscal, quiere solicitar una prisión preventiva según las normas del nuevo código, el artículo 268 dice: para poder solicitar una prisión preventiva se requiere que tenga el delito una pena no menor de 4 años. Entonces, señores abogados, es necesario decir cuál es el tipo penal únicamente, sino cuál modalidad de delito. Peculado culposo, peculado doloso, peculado por el destino. Es agravado. Hoy en día tenemos un peculado agravado también por la cuantía, cuando sobrepasa, creo que las 10 unidades. Hay que especificar todo el detalle. ¿Por qué? Porque este nuevo Código Procesal Penal viene a reconocer un mayor abanico de garantías. Dice que es garantía. Y muchos también, la sociedad percibe que este nuevo Código Procesal Penal, pues a veces genera impunidad. ¿Por qué puede generar impunidad? Porque precisamente, claro, hay dos cosas: defectos materiales y de recursos humanos. No tiene a veces la fiscalía los métodos, los instrumentos necesarios y las herramientas para poder llevar a cabo una cosa eficiente. También porque no sabe calificar jurídico-penalmente correctamente los hechos que son objeto de denuncia. Es decir, son varias falencias, y esto lo percibe finalmente el poblador de a pie y reclama, obviamente, ante ellos. No hay verdadera justicia. Pero el nuevo Código Procesal Penal no solamente tiene que ver con garantías, sino también con eficiencia. Si ustedes revisan las normas correspondientes de este nuevo código, observará que tanto la Fiscalía como la Policía se les provee una serie de instrumentos. Hay que ir depurando esto, ¿no? Porque no podemos finalmente retroceder a lo mismo y a un sistema inquisitivo, policial, con investigación, porque nuevamente a veces vienen las voces de los políticos, y pues los políticos van a decir lo que les es rentable ante la sociedad, ante el pueblo. Vamos a evitar impunidad, que este código no funciona, y de nuevo entreguemos todos los poderes a la policía. ¿Y en qué estamos? ¿Avanzando, retrocediendo? ¿Estamos realmente siendo respetuosos lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales? ¿Somos un Estado autoritario, policíaco tipo chavistas en Venezuela? ¿O somos un Estado democrático de derecho? ¿Qué es lo que somos nosotros? Claro, que una cosa es distinta a lo que pueden decir los juristas y otros los políticos. Ser un juez o
magistrado, el que quiere ser juez o fiscal, pues no va a pretender a ser famoso popular. Si usted quiere ser famoso popular, váyase a las tribunas del Congreso de la República y ahí encontrará toda una serie de personajes, pero al final son ellos los que deciden el tema de la ley. Pero gracias a Dios tenemos pues los criterios que aplican los tribunales en la jurisprudencia, que pueden resultar salvadores en algunos casos para evitar estas arbitrariedades. Entonces es importante, era primero señalarles un esbozo de estos defectos que se han ido encontrando. Y también un tema muy importante es que la falta de aplicación de los mecanismos de simplificación procesal. Tenemos un tema sobre esto procesal. Todo el sistema acusatorio, señalé claramente, que implica un viraje, un cambio cultural e ideológico. Y acá atrás deben de quedarse estos abogados que todos vamos al juicio, no te preocupes, yo voy a lograr la inocencia. ¿Podría haber ido un acuerdo de terminación anticipada con hurto agravado? No tenía antecedentes. Que le den 4 suspendida. No te declares culpable, vamos al juicio. ¿Cuánto le clavaron? 6. ¿Por qué? Por abogados que no saben manejar estos instrumentos. Abogados que quieren ver en la litis, en el pleito, el único remedio para finalmente solucionar el conflicto, o mejor dicho, el problema se encuentra metido su patrocinado. Pues si a su patrocinado le encontraron con las manos en la masa infragante, o tuvo pues una primera asesoría poco feliz que lo hizo declararse culpable de una confesión, o ya el fiscal ha logrado recopilar evidencias más que suficientes, pues este abogado, que si realmente es cauto, si realmente es inteligente, lo que le va a decir a su patrocinado, declara que eso con ello vamos a poder lograr una reducción de la pena. Que en algunos casos, confesión siempre y cuando se den ciertos presupuestos, es algo que también vamos a decirlo en la próxima clase, que ha sido objeto de mucha confusión por los operadores jurídicos, podría llegar a penas suspendidas y evitar ir a la cárcel. Ese es el verdadero buen abogado hoy en día de un sistema acusatorio. No aquel que le vaya a mentir y decirle, no vamos a corregir eso, no va a pasar nada. Al final las consecuencias son totalmente desafortunadas. Claro, va a ser toda su libertad es el imputado y no es el abogado. Y el otro debería estar también llevado a la cárcel por alguna mala asesoría. Pero en todo caso son cuestiones que creo deben ser manejados por los actores procesales. Y así mismo el fiscal tratar de tender mayores puentes de negociación, pero lícitos, no bajo de la mesa, y evitar pues ir al juicio y poder afirmar estas declaraciones en algunos sistemas de que únicamente el 10% de las causas que se conocen deben ir al juicio. Creo que finalmente eran unos pormenores, unos detalles primeros dentro del panorama de lo que hemos de concebir de cómo debe de aplicarse este nuevo código. En un principio, cuando recién estábamos entrando al proceso de reforma, era lógico que solamente podíamos tener una aproximación teórica, normativa, pero hoy en día ya tenemos indicadores prácticos de cómo se están resolviendo las cosas, de cómo se están interpretando las normas por los diversos y distintos judiciales. No solamente tenemos acuerdos penales, sino que también han llegado a la Corte Suprema recursos extraordinarios que se llama la casación, una 08-2008 creo, la que está, se analizó el tema del plazo de las diligencias preliminares de investigación preparatoria. Es decir, esto porque llega, porque cada operador quiere hacer su propia interpretación y al final, bueno, la Corte Suprema, que no siempre va a dar una decisión, creo yo, que sea cabal a lo que se quiere por este nuevo código, se supone que va a dejar sentado las cosas. Pero a veces la Corte Suprema también entra a matices que no son propios de un sistema acusatorio, que sigue de cierta forma abonando una cultura del sistema mixto. Cuando a uno se llega a familiarizar o entender claramente lo que es la oralidad, cuando fui a Costa Rica hace un mes, presidente de la Corte Suprema, nos
Solo acá estamos aplicando la política cero papeles. Todo es un sistema informatizado de grabación de audiencia. Ya no hay expediente. Ya un justiciable quiere finalmente una sentencia, se imprima, todo un sistema plenamente informatizado. Esa es la oralidad. Pero ahora acá se quiere seguir exigiendo la escritura de resolución jurisdiccional. Y así lo ha dicho la Corte Suprema en una casación. No recuerdo el número. Pero creo yo, por eso entiendo, soy del parecer que hay que entrar realmente a entender verdaderamente lo que es el sistema judicial. Si no, vamos a entrar a las mismas taras mentales y no realmente vamos a progresar en lo que se quiere. Creo yo que lo que se quiere en un nuevo sistema de justicia, así concebido, es que las causas puedan resolverse con mayor prontitud, con mayor celeridad, con mayores garantías, a una verdadera pacificación del mundo, ¿no? Sabiendo que un país como el nuestro, que tiene pues sus limitaciones, no todas las causas pueden finalmente procesarse. Para eso se requiere, como lo vamos a decir la próxima semana, mecanismos y filtros de valoración, de selectividad y de racionalidad de la justicia. Ok, entonces ahí ingresamos un poco a lo que son las fases del proceso penal, y ahí advertiremos, nos dice lo siguiente: la investigación preparatoria a cargo del fiscal comprende las diligencias preliminares y la investigación formalizada. Ojo, algo importante en el caso de los plazos, se quiso también interpretar por algunos operadores, decían que los plazos de investigación preparatoria que están en el 334.2 comprendían también las diligencias preliminares. No, negativo. Cada fase de diligencias preliminares y la investigación preparatoria tiene sus propios plazos, no es solo uno. Es solo una investigación, sí, pero cada fase tiene sus propias finalidades. Las finalidades de las diligencias preliminares no es la misma finalidad que la investigación preparatoria, señores abogados. No es la misma. Entonces ya queda claro, también está en la casación, profe de Baura, de que no puede interpretarse que los plazos del 334.2 comprendan también las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen su propio plazo, aparte de la investigación preparatoria. Etapa intermedia, a cargo del juez de investigación preparatoria, con el control de requerimiento del sobreseimiento de la acusación y preparación del juicio. La etapa intermedia es vital, es importante, o es mero trámite. Es el filtro de valoración, en verde y en rojo. En verde, cuando se da finalmente la convalidación, vamos a pasar al juicio oral. El rojo acá no pasa. Y también en el sentido de que finalizada la investigación preparatoria, el fiscal solicite el sobreseimiento, según las causales que están comprendidas en el 44.2 del nuevo código. Pero ese sobreseimiento también tiene que ir a una audiencia de sobreseimiento. Hay un control del sobreseimiento. Porque puede, seguro habría en algunos casos, que el fiscal no haya finalmente averiguado ciertas diligencias que el actor civil le haya propuesto. Entonces, ahí podría haber un entrampamiento al momento del sobreseimiento, pero hay algo clarísimo, Eso sí, no puede llevarse a cuestionamiento. El Código Procesal sí tiene la posibilidad del forzamiento de la acusación por parte del querellante particular, por eso lo dice taxativamente en su código. Acá hay un tema que habría que analizarse de la posibilidad de la apelación por parte del auto de sobreseimiento, porque si hay un sobreseimiento de la apelación, ¿qué diría el órgano jurisdiccional? ¿Forzar al fiscal a acusar? ¿Puede hacer eso un juez? Como antes, ¿no? Como ahora, ¿no? El juez o el tribunal colegiado, superior colegiado, no puede indicarle al fiscal qué investigación realizar. Y así lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Esta es una tarea que exclusivamente recae sobre la Fiscalía y no sobre el juez. Al momento que la sala, cuando ya le viene finalmente sobreseimiento, qué sé yo, le dice, tal diligencia ya se está contaminando o no se está contaminando. Y si se contamina con la prueba, ya no es un órgano imparcial. Y eso es lo que no se quiere. ¿Qué más? El juzgamiento a cargo del juez penal comprende los alegatos, la práctica de las pruebas, liberación de
fallos. Lógicamente, luego de que se ha saneado el proceso, en la etapa intermedia, admisión de los medios probatorios, instalación de la audiencia, vienen los alegatos de apertura, todas las técnicas de litigación oral toman lugar acá, sobre todo. Este es el escenario principal de las técnicas de litigación oral. El juicio. ¿Hay audiencias? Sí, acá todos se resuelve con audiencias. Pero en una audiencia de solicitar prisión preventiva hay interrogatorios, hay contrainterrogatorios, hay control de evidencias. No. La mayor gama y todo este manojo de instrumentos de las técnicas de litigación oral tienen como escenario principal la etapa de juicio. Siguiente, por favor. Investigación preparatoria. ¿Cuándo tenemos la investigación preparatoria? Cuando ya el fiscal formaliza esta misma, la investigación preparatoria, conforme a lo previsto en el artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. A partir de acá es que tenemos recién un proceso penal. Y es importante señalar cuándo ya tenemos recién un proceso penal. Sí, porque a partir de ahí, lo dice que el 252 y por ahí otros articulados, es que se puede solicitar determinadas medidas de coerción personal, como el caso de la prisión preventiva. A partir de la formalización de la investigación preparatoria que se pueden constituir las partes. Usted puede solicitar al juez de la investigación preparatoria la constitución de actor civil en la etapa de diligencias preliminares. No puede. La formalización de investigación preparatoria tiene muchos efectos y consecuencias, como esa mal llamada suspensión de la prescripción penal, que también ha sido un acuerdo penal, porque estoy totalmente en contra. No jurisdiccional, pues las funciones de investigación están bajo la concesión del fiscal y no después que incompleta las labores de asesoría. Señalé algo muy claro que en este nuevo Código Procesal Penal, el juez de la investigación se encarga, el juez, mejor dicho, en genérico, se encarga de dos cosas a saber. Primero, de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces la pregunta es, ¿qué hace en la etapa de investigación? ¿Es un protagonista invitado, decorativo? ¿O algo tiene que hacer ahí? Sí, algo hace. Es el juez de investigación preparatoria, como lo dicen en Chile, es el juez de garantía. Estamos a un proceso penal interpartes. Hoy en día ya, claro, a partir de la formalización de la investigación preparatoria, tenemos acá un mismo nivel equiparable a la defensa con la fiscalía. ¿Horizontal o vertical? Es horizontal, ¿no? Es horizontal. Pero ¿quién realmente tiene una posición más ventajosa? ¿La fiscalía? ¿La fiscalía? ¿O la defensa? Voy a dar el método tradicional del micrófono. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? ¿Qué tiene la ventaja? Ah, no sé, pero usted va a tratar esto. Sí, puede ser. ¿Quién es el que tiene toda la ventaja? ¿Quién tiene todo su poder? La fiscalía. Es decir, el nuevo Código Procesal Penal el nuevo Código Procesal Penal reconoce el principio de igualdad de armas. Pero lógicamente esa igualdad de armas es quimérica, es superficial. Porque quien tiene todo ese aparato persecutorio del Estado a su favor es la Fiscalía. Es por eso que algunos códigos procesales penales han avanzado más. ¿Y qué figura han reconocido, han incluido? El investigador privado. Si usted quiere la defensa del imputado y por ahí tiene noción o tiene alguna información de que son otros los que han cometido este delito, yo quiero un registro telefónico, reserva del secreto bancario, reserva tributaria, secreto bancario. Es decir, ese es un tema muy débil en cuanto a nosotros postular un debido principio de igualdad de armas. ¿La tiene realmente? ¿La defensa tiene la posibilidad de solicitar las mismas diligencias que la Fiscalía? Creo que no. Entonces el Código Procesal Penal colombiano, creo que siguiendo el modelo italiano,
habla de la figura del investigador. Que éste pueda solicitar ciertas diligencias que impliquen injerencia a derechos fundamentales. En principio, pues, el Código solamente se la rosa la Fiscalía. Equiparidad, entonces, de igualdad de armas implicaría realmente dotar a la defensa de los mismos instrumentos, herramientas y otros que tiene la Fiscalía para poder obtener información. Porque es que acaso la defensa también construye o no una teoría del caso. Por supuesto que construye su propia versión de los hechos, que puede ser positiva o puede ser negativa. Y para ello tiene que contar con información. Entonces, en algunos casos debería finalmente preverse, espero que con reformas a futuro vean la posibilidad de que la figura del investigador privado a favor de la defensa y que se pueda solicitar ciertas diligencias a la jurisdicción a fin de obtener cierta información que es importante para la construcción de su propia teoría del caso. Sí, doctora Díaz. Por favor, me gustaría que me precisara entonces las diligencias, ¿cuál es la diferencia de las diligencias preliminares con la investigación preparatoria? En el sentido de que si las partes pueden tener ofrecer o conducir algo de, por decir, si ellos tuvieran el conocimiento de que hay algún indicio, de alguna evidencia, que por ahí se causara la investigación, ¿puede ofrecer las partes para ofrecer al fiscal? A ver, solamente partes no vamos a tener cuando recién se formalice la investigación preparatoria. En la etapa de diligencias preliminares rige el principio de investigación oficial. No es prueba de revisión. Acá hay en las diligencias preliminares actos de averiguación de hechos que en muchos casos pueden resultar sin que el perjudicado, el afectado o la medida se entere, inaudita más. Perceptaciones, rastreos, diligencias, sobre todo en mafias, crímenes organizados, pues se requieren muchos instrumentos en los cuales no puede finalmente ventilarse ante la sociedad, porque eso obviamente pondría en peligro la eficacia de esas investigaciones. Las diligencias preliminares se realizan actos urgentes e inaplazables, urgentes de peligro en la demora, pero estas diligencias preliminares en algunos casos pueden tomar mucho tiempo, más de lo que uno puede pensar. Cuando estamos ante organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, trato de blancas, lavado de activos, etc. Porque son muy complejos, porque primero tengo que identificar yo a quiénes son los presuntos. No los tengo, no sé quiénes son. Por eso cuando estamos discutiendo el tema del plazo de diligencias preliminares, pero ¿cuál es el problema que se demore si todavía no hay una persona individualizada? Puedes seguir investigando. El problema es que si tú ya tienes a un sujeto individualizado en la investigación, ahí sí ya empiezan a correr los plazos. Ahí sí empiezan a correr, porque el otro va a decir, bueno, defíname la situación jurídica, pero si todavía no hay nadie individualizado, no vale. La calidad de parte hemos de finalmente considerarlo recién cuando se formaliza la investigación preparatoria y cuando el juez de la investigación preparatoria así lo dispone previa solicitud de parte, de la parte interesada. Pero en la etapa de diligencia preliminar rige el principio de investigación oficial. Ahí no hay ninguna igualdad. Ahí se le da todos los mecanismos a la fiscalía y a la policía para poder obtener las evidencias. Y eso debe ser todo sistema, lógicamente. Tiene otras finalidades, que es la identificación de los presuntos delincuentes, identificar a las presuntas víctimas, recolectar y poner a buen recaudo las evidencias y también puedes asegurar las evidencias y también a los presuntos sospechosos de haber cometido el crimen. La finalidad de la investigación preparatoria tiene algo más que lo vamos a decir más adelante. Entonces los elementos de comisión de toda esta fase nos sirven para fundar la sentencia, entonces los actos de prueba se producen en juicio. Eso es importantísimo. Dentro de un proceso penal acusatorio constitucionalizado, actos de prueba son únicamente aquellos que se realizan en el juicio, en el juzgamiento. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se les puede denominar los actos que se realizan en la investigación? Actos de investigación. Y ahí viene la pregunta: ¿mediante únicamente actos de investigación se puede condenar a alguien? El sistema
vigente, ¿no? El juicio oral se convertía en prácticamente una certificación notarial de lo que se había realizado en el Estado policial. Ni siquiera los policías que habían intervenido en esas diligencias o que habían firmado ese parte policial iban como testigos al juicio. Hoy en día, definitivamente, hemos de rechazar ello con toda contundencia. Solamente son actos de prueba aquellos que sean practicados mediante ¿qué principios? Oralidad, inmediación, contradicción, bilateralidad y publicidad. Si no se han realizado bajo estas características, será cualquier cosa menos actos de prueba. Solamente mediante actos de prueba se le puede condenar a alguien. Y actos de prueba en el juicio, únicamente, no antes. Lo otro, claro, los procedimientos de simplificación procesal parten de otras premisas, parte de otra lógica, de otra metodología ajeno a lo que estamos finalmente analizando en esta ocasión. Se produce en el juicio, pero sí para emitir resoluciones dentro de la misma investigación y en la etapa intermedia. Siguiente, por favor. Siguiente. Por obtención de derechos y garantías. Vuelvo a reiterar en esta idea, afianzar y consolidarla, de que estamos a un proceso de partes, la defensa, el imputado y la fiscalía, por la parte más débil de la defensa, el imputado. Entonces, cuando hay obviamente ciertos actos de abuso o de arbitrariedades, para eso está el juez de litigación preparatoria y para eso está la audiencia de tutela de derechos, que enumera una serie de garantías que pueden ser objeto de protección. Y eso está en el acuerdo plenario, no sé si ustedes saben cuál es. Se lo digo de todas maneras, 4-2010/CJ-116. Ahí están todos los derechos que pueden ser objeto, porque está en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, que pueden ser objeto de una audiencia de tutela. ¿Ante quién? ¿Ante Socorro Colorado? No, ante el juez de la investigación preparatoria. Él, por eso, pues es que tiene esa función decisoria que es elemental y que reconoce el principio de jurisdiccionalidad, pero a su vez en la etapa de investigación tiene este rol básico y elemental, que es de rodear, mejor dicho, de cautelar las garantías. Lo que obviamente podría ser objeto de discusión es: ¿las garantías solamente han de reconocerse al imputado? ¿O también deberíamos reconocerse a la víctima? Es un tema que debería avanzarse, porque creo yo, soy de la idea, de la postura, de la posición, el sistema mixto nació con la intención o esa orientación axiológica de realmente hacer efectivas las garantías al imputado. Pero el sistema acusatorio, tal como lo estamos consiguiendo hoy en día, no solamente tiene que ver con las garantías del imputado, sino con el resto de sujetos. Y entre ellos, este sujeto olvidado es la víctima. Es la víctima. Por eso creo yo que también acá se reconoce el principio de debida protección. Es algo que debe de avanzarse un poco más y ver la posibilidad de que también, si es que la víctima ya ha constituido tal vez en actor civil, pueda también fomentar la posibilidad de una audiencia de tutelas. E inicialmente, si hablamos de un plano estrictamente normativo, diríamos que la audiencia de tutela de derechos está únicamente, exclusivamente dirigida para el imputado. Pero creo que siempre en la interpretación de derechos fundamentales y libertades fundamentales tiene que hacerse de lato sensu, de una forma amplia. Entonces la pregunta: ¿los derechos de la víctima podrían ser objeto de cercenación, algún tipo de afectación en una investigación? ¿Y por qué es negarle ese derecho a la víctima? Es una cuestión que debe de avanzarse, que tal vez jurisprudencialmente pueda haberse ello. En la práctica, un abogado como yo mismo lo dijo, que me dice tutela, se lo negaron. Los jueces, los operadores, somos muy positivistas y debemos tener finalmente un panorama un poco más abierto de cómo debemos comprender estas nuevas instituciones que recoge este nuevo Código Procesal Penal. La restricción, están pues la defensa de no violar los derechos fundamentales del imputado, que se controla dictar medidas de corrección o protección. Para la restricción de los derechos fundamentales está sujeta a autorización previa, con validación y controles judiciales.
Sí, dígame. Puede tener como un arma para controlar el sistema, las nulidades que establece el nuevo código procesal. Las nulidades son derechos que se le dan a las partes, ¿no? Ya casi estamos restringidos en completar eso, ¿no? Este tema del juez, entonces, son las garantías constitucionales lo que deben ser observadas. Eso está la audiencia integral. Pero aparte están, como dijo el doctor, algunos mecanismos recursales de otros que pueden hacer uso de las partes. Mecanismos ordinarios de la jurisdicción. Cuando el fiscal, sobre todo, no está finalmente actuando con toda la legalidad que se le exige. Pero creo que este nuevo código, si debo ser sincero, trata en la medida, ha tratado en lo posible de reforzar estas garantías. Y este reforzamiento lo advertimos entonces bajo todos estos instrumentos que la nueva codificación procesal penal ha traído al respecto. La restricción de los derechos fundamentales, lo que iba a decir es que para que hagan pues interceptaciones telefónicas, allanamientos domiciliarios, el ayuntamiento del sector bancario, reserva tributaria u otras intervenciones que impliquen injerencia e intervención en derechos fundamentales, requieren de una decisión debidamente motivada por parte del juez. Previa solicitud del sujeto legitimado, como puede ser de oficio, claro, ha habido ciertas excepciones, aún creo que no se quiere despojar totalmente de la cultura inquisitiva, pero bueno, entonces todo requiere una decisión motivada del juez, a menos que por urgencia o peligro de demora. Cuando, por ejemplo, la fiscalía o la policía o ambos finalmente observan que hay una suerte de organización criminal y cada tráfico ilícito, procesamiento de elaboración de clorhidrato de cocaína, no tienen pues si le dan aviso al juez, se le va a avisar a los implicados, ellos intervienen, pero luego de haber realizado esta diligencia, por ejemplo un allanamiento domiciliario, tendrán que solicitar la convalidación al juez. ¿Y qué va a controlar el juez? Si es que realmente se daban esos presupuestos, si había un peligro de urgencia, peligro de la demora, si se daban estas circunstancias que amerituaba y justificaba que ellos ingresasen a ese domicilio e intervengan y incauten todo lo que encontraban en todo ello. Pues si por ahí el juez advierte que no se dan esos presupuestos, estas diligencias serían declaradas inválidas, por lo tanto, en el juicio ya no podrían tener efectos probatorios, sería prueba prohibida. Ok, siguiente por favor. ¿Quiere preguntar algo? ¿Qué efecto jurídico tendría lo resuelto por el juez de la investigación preparatoria ante la vulneración de derechos fundamentales que va a estipular en una audiencia nacional? Por ejemplo, en la tutela de derechos, como se lo ha dicho acá en este acuerdo plenario, también está en posibilidad que la parte interesada, en este caso obviamente sería la defensa, solicite la exclusión de un medio propio, de una evidencia, mejor dicho, ¿no? Si en este examen de validez, de legitimidad, queda claro pues de que se ha obtenido esta prueba, que realmente es evidencia, en vulneración de un derecho fundamental, lo que procede es un proceso de exclusión. Se excluye, es decir, se expulsa de la carpeta fiscal esta evidencia que haya sido obtenido en relación a derechos fundamentales al margen de las responsabilidades funcionales que puedan finalmente tomar lugar. Y acá, si quieren, doy una lectura, lo que dice acá, de lo que se refiere a la exclusión. El acápite 17º de esta audiencia, de este acuerdo plenario, señala lo siguiente. Asimismo, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente en los casos en que ésta sea la base de sucesivas medidas o diligencias, siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 71 del nuevo código. La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido legítimamente y legalmente deriva del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba, axioma que instituye que todo medio de prueba será valorado solo si se ha obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directo o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales,
Es que cuando establecido el artículo 8º artículo preliminar de la sesión de la prueba, en el artículo 159. Establece que el juez no podrá utilizar directamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con relación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Lo anotado hace viable que la audiencia de tutela se cuestionen los elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud el juez determine su exclusión como medida correctiva o de protección. Los saca, los expulsa finalmente del proceso de la cartera. Es decir, que el fiscal no podrá invocarlos al momento de sustentar su acusación y menos que podría un juez dictar sentencia de condena en base a medios probatorios que han sido excluidos del proceso. Ok, acá tenemos sobre ciertos criterios de la investigación, flexibilidad, un cambio de paradigmas, prácticas y estrategias distintas al estilo de acumular papeles y citar personas sin sentido. Los operadores jurídicos deben ser estrategas, no un técnico de un equipo de fútbol, a lo mejor para el estudio que esté patético. En el sentido de que el estratega litigante sepa primero saber en qué caso se encuentra, cuáles son sus características, sus particularidades, su naturaleza, y en base a eso decidir cuál es la metodología a seguir. ¿No? Eso implicará, en el caso de la fiscalía, ver si hay un caso complejo, la posibilidad tal vez de adoptar algunas medidas especiales de investigación, una remesa controlada, un agente encubierto, un crimen organizado, y ver también la posibilidad de cómo tal vez resolver la causa con mayor prontitud, cuando son casos de delitos de bagatela, promover el principio de oportunidad, o por ahí también los acuerdos reparatorios, ¿no? Hay que ser estratega. Yo como fiscal digo, esto voy a un principio de oportunidad, esto podría una terminación anticipada del proceso, tengo un crimen organizado, pero quiero informantes, quiero delatores, que hago colaboración eficaz. Entonces voy yo depurando estas técnicas que me está dando este nuevo código, y eso es lo que me va a permitir finalmente ser un operador eficaz y llegar a buen puerto. No necesariamente llegar a buen puerto significa obtener la mayor cantidad de condenas. No significa eso necesariamente. Sino realmente tratar de resolver el conflicto con la mayor prontitud, razonabilidad y obviamente de acuerdo a derecho. Citar personas sin sentido de que esto de acumular papeles, porque papeles, ya no hay fiscal ni terminador, ya no hay dictámenes. Todo pasa en una carpeta fiscal, en un sistema informático y donde tiene que finalmente seguirse un sistema de grabación de audiencias. Las diligencias preliminares no se repiten, aunque sí pueden ampliarse. La formalización no siempre tiene que darse, porque en ciertas circunstancias, para ser evidente, el fiscal puede poner directamente. Este tema de la formalización directa requeriría obviamente un análisis pormenorizado. Porque dice el nuevo código que ante caso de flagrancia, cuando ya la fiscalía ha podido obtener evidencias más que suficientes, puede ir directamente a acusar. Pero ahí habría un cuestionamiento y tiene que haber también un acuerdo plenario. ¿Es necesaria la formalización de la investigación preparatoria? Puede sortearse, puede dejarse de lado. A mí, de ver las cosas no puede. Porque ahí nace la imputación. Y ahí, a partir de ahí, donde se puede finalmente la defensa formular e interponer una serie de medidas de defensa técnica. Es a partir de la formalización de la investigación preparatoria que el mismo código, en su apartado correspondiente, da recién la posibilidad a que se pueda finalmente llegar a una terminación anticipada del proceso. El hecho de que haya flagrancia, de que haya prueba suficiente, o hasta una confesión, ¿implica que no puede haber acuerdos? Oye, señores, ¿ir al juicio siempre será un riesgo? ¿Siempre será un riesgo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el riesgo? El fiscal prepararía sus testigos y tenga al frente al mejor de los abogados. Leía un manual de litigación oral, no sé si Fantonet, Maldonado o otro, no sé por aquellos abogados, que decía lo siguiente: el mejor abogado es el que logra la absolución de un culpable. Ojo, pero no actos ilícitos, ¿no? Fabricación de testigos, intimidación, amenazas o coimas a los jueces y fiscales, sobornos, sino únicamente aplicando depuradamente la técnica del contrainterrogatorio. Es el fiscal el que dice: voy a asegurar la condena,
del que ha matado a su esposa, que sé yo, o ha lesionado a otra persona, y cita pues a 10, pongamos 5 o 6 testigos. Los hechos sucedieron hace 3 años, y empieza a haber discrepancia en la contextura física. Uno dice que tiene 1,85 m, tú tienes 1,70 m. Entonces ya, ¿y eso dónde se advierte? En el contrainterrogatorio. Todos podemos saber, este sí de hecho ha sido tiene toda la pinta. Pero en un proceso penal garantista no podemos resolverlo en base a creencias, en base a prejuicios, sino que objetivamente y con las pruebas, que son las luces del proceso, se pueda decir que es que realmente lo cometió. Y si los testigos finalmente empiezan a entrar en contradicciones, estas contradicciones son bien capitalizadas porque el abogado de la defensa, porque es experto en contrainterrogatorio, la fiscalía puede tratar el caso. Entonces, si pueden haber estos riesgos, aún en estos casos hipotéticos de flagrancia u otro de prueba suficiente, pues negociar puede resultar siempre una mejor opción. Claro, pero negociar siempre dentro del marco de la ley. Porque algunos operadores jurídicos que han finalmente malentendido esta institución de la terminación anticipada del proceso, ya creo que se ha convertido en una suerte, una especie de instrumento de pura criminalidad, y rebajan las penas, solicitan penas muy por debajo del mínimo legal. Y esto da una comunicación poco favorable y positiva para la población, sobre todo en delitos graves, robo agravado, secuestro, violación sexual de menores. Porque cualquier delito puede ser aplicado a terminación anticipada o no. Cualquiera. No hay restricción alguna. Otra cosa es cuando hay una pluralidad de imputados u otro y solamente hay acuerdos parciales, ahí donde el fiscal tiene que ver bien las cosas. Cuando hay conformados y no conformados. Son cuestiones de, obviamente, de estrategia. Sí, doctor. No, antes que pase al otro punto. Sí, claro, diga. Con ese punto que la información no siempre tiene que darse. Para mí se le da una puerta abierta a la fiscalía. Sabemos que en nuestro país, normalmente ante un robo agravado, la policía designa la droga. Entonces se traía el caso de una flagrancia, ¿no? Eso es respecto a la flagrancia. Estaría dando facultades para que cuando hay una persona de no nada, tiene que usar justicia. Cuando, en ese caso de las decisiones preliminares, sabe que quién garantiza que es una prueba evidente. Se da el día que la policía de droga, que diga que es una prueba evidente de tipo de droga, ¿quién garantiza esa prueba evidente? Se supone que hay un control por parte de la fiscalía de lo que hace la policía. Se supone, Claro, todos hemos pasado por eso. No, yo sé. Es algo que se quiere evitar hoy en día, ¿no? De que no llegue un tipo que sabemos que muchos policías hacen sientas. Entonces ahí creo que es el fiscal el primero que debería cautelar y fiscalizar esto. Pues ya el fiscal no pues, tiene que tener en cuenta la investigación preparatoria en la persona indicada para poder finalmente advertir estos hechos. Eso es algo que tiene que cambiarse mucho y ese es un esquema que no solamente podrá cambiarse con un cambio de normas, ¿no? Es un tema ya de personas, ¿no? Y es un tema de corrupción. Porque el sembrar evidencias es lógicamente como una suerte de presión para que el otro le dé dinero. Por eso, mientras que mínimas condiciones de la fiscalía y de la policía de poder aclarar las cosas, es que pueda tener mínimas espacios de corrupción. En el sentido de que el fiscal haya de intervenir ante la primera posibilidad de una noticia de crímenes. Y así, claro, suponiendo también que la fiscalía actúe de forma honorable, de forma legal, y así poder evitar este tipo de cosas. La exclusión probatoria, como lo señalé antes, sería siempre la posibilidad de una audiencia de tutela, cuando se pueda advertir que haya evidencias que hayan sido obtenidas de forma ilícita. Claro, por eso también hay que demostrarlo, esa es la condición. Se sabe pues, que en nuestro
país es una práctica, la policía les aprueba. Pero bueno, son cuestiones que a veces escapan de un tema estrictamente normativo y ya son problemas de personas. Creo yo que la vuelvo a reiterar que ahora hay una gran responsabilidad de la Fiscalía. Una gran responsabilidad. Sí. Siguiendo esa misma línea que dice el colega, si bien es cierto, la policía realiza las diligencias preliminares, presenta un informe al fiscal y el fiscal ahí formaliza la denuncia, la investigación preparatoria y comunica al juez de la investigación preparatoria. Desde ahí, el juez de la investigación preparatoria ejerce control, tanto del control de plazos como la tutela de derechos. ¿Qué pasa si en las diligencias preliminares se le vulnera algún derecho al imputado? ¿Puede solicitar una tutela de derechos? No sé si lo tuvieran por ahí, pero yo creo que inclusive cuando se excede el plazo de las diligencias preliminares, puede acudir al juez. Estoy seguro. Porque claro, tu razonamiento resulta lógico, es decir, la audiencia de tutela significaría a partir de la formalización. Pero, si tú analizas este acuerdo plenario, vas a observar lo siguiente. En esta camino, miren todos los derechos que pueden ser objeto de audiencia de tutela. Y vayamos a hacer un análisis si estos pueden tomar lugar en las diligencias preliminares. Conocimiento de los cargos incriminados. Si ya hay una imputación directa contra una persona, contra tu defendido, en la fase de diligencias preliminares, ¿habría esta obligación? Conocimiento de la causa de la detención. De las causas de detención. ¿Cuál detención se refiere? Las medidas de coerción personal tienen la diversa nomenclatura, denominación. Tenemos detención policial, el arresto ciudadano, la detención preliminar judicial y la prisión preventiva. Cuando dicen detención, ¿a cuáles se refieren? No se refieren a la prisión preventiva. ¿Y en qué etapa del proceso se adopta la detención? Las diligencias preliminares. Cuando tú fiscal, quieres solicitar prisión preventiva, necesariamente tienes que formalizar la investigación preparatoria. Porque la prisión preventiva tiene plazos mucho más largos. En comparación, creo que la detención tiene un máximo de 7 días o 7 días con validación, y los 15 días que se ha querido mantener en tema de espionaje, terrorismo, TICS, ya incluido creo que lavado de activos o trata de personas. Entonces, estos derechos podrían verse entonces en diligencias preliminares. Lo está diciendo la misma Corte Suprema. La causa de la detención, ¿dónde lo solicitarías? En este caso, habría un juez de la investigación preparatoria. Claro, porque aún no tiene conocimiento, ¿a eso te refieres? Claro. Pero hay forma de darlo. Igual, hay que ver la forma. Señores, el código no lo va a decir todo, va a haber vacíos, va a haber espacios en blanco. Pero hoy tenemos que acudir a las interpretaciones. Las interpretaciones de acuerdo a las garantías y los derechos que el código reconoce en su título preliminar. Si ya ahí la Corte Suprema me está reconociendo ciertos derechos de audiencia, de tutela, de detención, conocer las causas y los cargos formulados, pues a mí me resulta lógico que también pensar de que esta audiencia de tutela puede darse en la etapa de diligencia preliminar y no esperar hasta que el fiscal formalice la investigación. Inclusive, defensa permanente por un abogado, posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado. ¿Se podría privar de la defensa de diligencias preliminares? Más aún, hoy en día, lo que tiene que hacerse y procurarse siempre, en la primera declaración por parte del imputado, siempre tiene que estar presente un abogado. El fiscal, que también es garante de los derechos fundamentales y defensor de la legalidad, antes de proceder a cualquier tipo de manifestación por parte del imputado, lo primero que tiene que procurarse es su abogado. ¿Y qué tiene que decirle también al imputado? Usted tiene el derecho a qué? Mantenerse en silencio. No
tiene la obligación de ofrecer protección. El derecho a la no autoincriminación. Todo ese relato, este elenco, pórtico de garantías, tiene que hacerse alusión. Entonces, si hay derechos fundamentales, genéricos, procesales, constitucionales, que pueden ser objeto de afectación en las diligencias preliminares, pues es lógico que en ese estadio preprocesal pueda finalmente tomar lugar una audiencia de tutela de derechos. Sí, mira. Claro, normalmente se lo voy a dar. Es 4-CJ/CJ-116. Audiencia de tutela. Señores, tienen que estar ustedes al día con los acuerdos penales, ¿ah? Hay unos que recién han sido publicados en el peruano a fines de enero, sobre temas tanto penales como procesales penales. Sé que también ha habido algunas audiencias públicas y también se está anunciando que próximamente va a haber también un nuevo repertorio jurisprudencial. Así que a mí, consejo y recomendación es estar siempre atento con estos acuerdos penales y también con las casaciones, ¿no? Vuelvo a reiterar, es 4-2010/CJ-116, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos por acá? No siempre tiene que darse actos de investigación, no son pruebas, acuérdense, son actos de investigación. Así lo dice el artículo 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. También en Nación desde establece políticas de persecución penal. ¿Sí? Una cosa es la persecución penal y otra cosa es la administración de la justicia penal. El fiscal cuando se dirige a la justicia preliminar, se realiza en la policía y sigue la estrategia de investigación. Tomen siempre esta idea fundamental. El fiscal es el conductor, el director, pero es el conductor jurídico, no fáctico. La fiscalía, mejor dicho, la policía requiere siempre de especiales, de departamentos de especialización en criminalística. Se requiere una policía finalmente especializada, a su vez de otros delitos que puedan servir. Sin un sistema de criminalística, en Costa Rica hay un tremendo departamento de ciencias forenses, increíble, de todas las ciencias, sin eso no se puede investigar. Por más que tengamos un buen fiscal que se logra de teoría del delito y otras técnicas, si no tiene un apoyo de criminalística, la investigación puede practicar una prueba de ADN, examen de sangre, orina, semen u otros, ver la data de la muerte, qué sé yo, examinar la balística, construcción atómica. Costa Rica tenía inclusive un departamento de lo que es accidentes de tránsito, todo computarizado, un sistema informático increíble, con peritos realmente expertos en juicio. Es decir, estamos pues hablando de una serie de instrumentos de que si el fiscal no los tiene, no puede intervenir. Pues la investigación no lleva. Siguiente, por favor. Eficacia. No sé si lo señalé al inicio de mi exposición, pero así también lo he estado sentado en las investigaciones. El nuevo Código Procesal Penal tiene dos artículos fundamentales. Las garantías, por un lado, que hay que rodear al imputado y al resto de sujetos procesales, y la eficacia. No se puede construir o consolidar un Estado constitucional de derecho donde haya impunidad. Definitivamente. En un país, en una sociedad donde hay impunidad, lo que se genera es un recelo por parte de la sociedad del sistema. En algunos casos, sucede en este país, los ciudadanos acuden a realizar, entre comillas, no es justicia de problema. Entonces, no solamente es rodear de garantías al imputado y al resto de los sujetos procesales, sino también
velar porque los delitos sean debidamente perseguidos y sancionados. Es ahí donde realmente podemos construir un verdadero Estado constitucional de derecho en base a dos vértices fundamentales: principios de legalidad y de igualdad. Son fundamentales. Entonces este nuevo código aspira definitivamente también a una eficacia. Los tiempos son más cortos. En Costa Rica tuve la oportunidad de ver que estaba en las audiencias, de prisión preventiva o de probatorios, después y inclusive en un caso de 24 o 48 dicen que tuve la oportunidad de asistir con un receso de 5 minutos, ¡pum!, dictaba el juez su resolución. Y ahí un sistema pues, como nuestro, no había esos abogados que se afanaban en el discurso y los vocales ¿qué inmediación podemos hablar y después de 9-10 meses sale la fiabilidad de la memoria, ¿no? Supone que ahí mismo perciben los argumentos que le están dando las partes, ahí mismo tienen que resolver. Tiene 6, 8 meses, 10 meses. ¿De qué estamos hablando? En cambio, esto es el nuevo sistema acusatorio. Inmediación judicial que tenga cercanía con los argumentos de las partes y ahí mismo, con eso que tenga, con todas esas fuentes de información, la posibilidad del juez de resolver. Ahí mismo, inmediatamente. Y eso también, ¿qué cosa? ¿Por qué es importante? También reduce espacios de corrupción. Mientras que el juez tenga más tiempo en sus manos en la causa, hay posibilidades de negociar. Entonces la celeridad también creo que es una herramienta importante en orden a frenar finalmente la corrupción dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Algo quiere decir, doctor? Sí, voy a hablar de Costa Rica, pero Costa Rica es un país. No, sí lo sé. Es un país de 4 millones de habitantes y que tiene el tamaño de Lima, hasta un poquito menos. La cultura es otra. Pero Y para comenzar, no hay policía. sí hay. Lo que no hay es militarista. Hay una policía metropolitana y otra que es policía del PJ. Pero algo tenemos que recoger experiencias de otros países. Lógicamente yo les decía, y eso es lo que nosotros compartíamos con los amigos tipos, de que la realidad de este país totalmente es mucho más complicada por la heterogeneidad que presenta la pluriculturalidad que existe en este país. Cada zona tiene sus propias costumbres, su propia forma de ver las cosas. Claro, es mucho más. Pero tenemos que ir nutriéndonos y alimentándonos con las experiencias de otros países y poder aplicarlas a nuestra realidad. O si no, pues muchas cosas no vamos a poder llevar para adelante. ¿Qué pasó, creo? No somos el sistema. Se cayó, se cayó. Sí, no, claro, aprovechen para preguntarme. Y coordinar con los jefes en el sentido de que les dé más material logístico, porque el sistema que lleva el Ministerio Público también tiene una criminalística, un médico forense, de ellos. Medicina legal. Claro, de todo, ¿no? Pero sin embargo, a la policía no. Porque con los pocos recursos que tiene. A ver, ese es un tema ya político, Claro, pero por eso digo, no hay una forma que haya una convención. No, hay dos cosas. Hay dos cosas que tenemos que distinguir. Según las leyes de la Constitución, cada institución, no sé, la que son independientes, presenta su periodo presidencial. En Chile, cuando implementaron el nuevo sistema, invirtieron miles de millones de dólares. Y lo que escuché en aquel momento, creo que también en Colombia, era de que si el Estado chileno, el colombiano, no hace del Código Procesal Penal una política de Estado, las cosas no van a mejorar. Y decíamos, ¿no? ¿De qué sirve cuando a veces nos llegamos al intercambio de la lluvia de ideas, colegas, profesores o tal vez operadores jurídicos? Podemos tener un código muy remozado, muy bueno, normativamente hablando, pero si esto no viene aparejado, no viene de la mano de los instrumentos que se requieren, por ejemplo, que
usted bien dice, el sistema de criminalística de la policía sigue siendo vetusto, añejo, poco finalmente, tecnológicamente hablando, depurado. No vamos a avanzar. No avanzamos. Se requiere obviamente el presupuesto. Las instituciones tienen que pelear por eso. La policía pertenece al Poder Ejecutivo, está dentro del pliego del Ministerio del Interior, ¿no? La policía, ahí donde yo sería la propuesta, como tienen algunos países, de que debería haber una policía adscrita al Poder Judicial. No sé si uno puede decir en el Ministerio Público, pero debe salir la policía, una policía de las calles, como tienen ahí en Costa Rica, que ve finalmente el tema del delito que está el día a día, y otra especializada que se encuentra adscrita al Poder Judicial. Y me parece, como algunos que participaron en los primeros, cuando estaban elaborando el proyecto del nuevo Código de Procesal Penal, que se pensó en ello, pero que políticamente no hay voluntad de ello. ¿Por qué cree usted que no hay políticamente voluntad para ello? Porque es el manejo de la policía a través del poder. Porque lo mejora nuestro sistema democrático, de que si quisiéramos, realmente queremos tener una justicia realmente eficaz y imparcial, es que tener una policía adscrita al Poder Judicial, aparte de la que se tenga en la calle, dirigida por el Ministerio del Interior. Pero bueno, ya esos son temas que escapan finalmente a una posición meramente institucional, sino de que ya se requiere pues voluntades políticas por parte del gobierno de turno. Yo no lo avisoro más aún a este gobierno de Boston. No sé por qué sea. ¿Algo quiere preguntar? Sí, otra, cuando se dice que no siempre tiene que dar la formalización de la ejecución preparatoria ante la evidencia, ante la vagancia y ante el nuevo código que el fiscal puede en todo caso recurrir directamente a la acusación. Entonces, en este caso, al no formalizarse la investigación, la investigación preparatoria, estaríamos hablando de una acusación, pero esta acusación forma parte ya de la etapa intermedia o es parte de la investigación preparatoria. Ahí justo hay un acuerdo plenario, no tengo el número, donde ha hecho un desarrollo, donde la Corte Suprema se ha convertido en legislador y le ha dado todo el desarrollo en el sentido de que en la acusación directa no hay formalización de la investigación preparatoria, solamente hay una audiencia de valoración de las evidencias que está sosteniendo el fiscal. Vuelvo a reiterar, me parece que ni siquiera hay etapa intermedia. O sea, hay una audiencia de acusación donde se ve todo. Entonces, y fue lo que dije hace minutos atrás, de que esta acusación directa y lo que ha dicho en este acuerdo plenario, se viene a recortar una serie de garantías. Porque el derecho de imputación necesaria, creo yo, que tiene su expresión acabada, mejor dicho, su mejor expresión, en la formalización de investigación preparatoria. Y lo más gracioso de todo esto es que la formalización de la investigación preparatoria es la que permite los acuerdos de terminación anticipada. Dice el 468 que se podrá aprobar un acuerdo de terminación anticipada a partir de la formalización de investigación preparatoria hasta antes de finalizar, mejor dicho, de que el fiscal formalice por acusación. Dice el 339, la formalización de investigación preparatoria produce la suspensión de la petición, o sea, margen de que para que no suspensión se meta la. Entonces, ¿qué han hecho en este acuerdo plenario? Han dejado de lado los efectos y las consecuencias de la formalización de la investigación preparatoria, todo para llevar a un marco de serenidad. Y se han recortado una serie de garantías. Se vuelvo a reiterar, la Corte Suprema se ha convertido en legislador, porque ha hecho todo por el desarrollo procedimental. Si al final dejo mi correo, yo le digo cuál es el acuerdo plenario con respecto, no solamente con la acusación directa, sino también con el proceso inmediato, sobre ambos. Le está dando a la acusación directa una suerte también de funciones de formalización de la investigación preparatoria y otros que no realmente se corresponden con esa naturaleza. A lo más, esta acusación directa tendría que haberse correspondido con el proceso inmediato, que también tiene sus cuestionamientos, ¿no? Y yo creo de que si bien es cierto, este nuevo Código Procesal Penal quiere afianzar la celeridad, la premura para que las causas se resuelvan con mayor prontitud, esta celeridad no puede significar a su vez recorte de garantías. Y una garantía básica es el derecho a la imputación, necesariamente.
Y a partir de ese derecho de la imputación necesaria, la defensa está en posibilidad de articular una serie de mecanismos de defensa, como están las excepciones, ¿no? Y a partir de la formalización de la investigación preparatoria es que se permite la posibilidad de viabilizar acuerdos de terminación anticipada entre la Fiscalía y la defensa. Y a partir de la formalización de la investigación preparatoria, legalmente se produce esto mal llamado la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal. Yo al final le doy mi correo con todo gusto y le doy el número de ese acuerdo del año. Creo que también es del año pasado o el 2010. Ah, ya, no sé si, doctor, sí podría escribir ahí mi correo, pero es ALON y luego una pizarrita. ALON, Alon, Santiago J, arroba yahoo. ALON, todo en minúsculas, seguido. ALON, Santiago J, arroba yahoo. En todo caso, por cosa ya el doctor se lo apunta en la pizarra y ustedes tienen la posibilidad de añadir todo el número de los acuerdos penales que me parecen importantes. ALON, Santiago J, arroba yahoo.com. Gracias, doctor. No, todo esto creo que ya es algo muy... Sí. Vamos a cosas más importantes. A ver, racionalización, un flujo de acuerdo pasos para que el año fiscal puede no iniciar la investigación indicando que no procede formalizar y continuar archivarlo. Por ejemplo, hay un delito, pero no hay por asuntos implicados. Hay asesinatos sin cadáver. ¿Ah? Debe haber en los hechos, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Ah? La muerte de una persona puede ser producto de muchos factores, no solamente de la mano de un hombre en una acción homicida, sino puede ser de su suicidio, puede ser un suicidio causado de factores naturales, puede caer un huaico encima, un ataque al corazón. ¿Cómo determino yo que la causa de muerte fue producto de una conducta humana que ha sido actuado dolosamente? Tengo la materialidad del delito, ha habido finalmente una apropiación, pero no tengo, no he podido identificar los presuntos objetos. Entonces tengo que archivarlo, preservar posiblemente las actuaciones. No, archivo no tengo absolutamente nada, disculpen. Y reservo cuando tengo un punto, pero me falta el otro. Aplicar el principio de oportunidad en los acuerdos recreativos con criterios de mediación y privilegio. Eso es importante. Pero claro, aplicación de los criterios de oportunidad, artículo 2 de este nuevo código y en el Código Procesal del 91, delitos de bagatela. No, apropiación ilícita, estafa, maldición menores, siempre cuando no haya pluralidad de víctimas, tal vez conducción con la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas. El principio de oportunidad es importante y los acuerdos reparatorios implican si ustedes proceden a la conciliación. Víctima como imputado. Por los reparatorios, la principal obligación es fijar el quantum de indemnización, reparación civil, y premisa fundamental para aplicar cualquiera de estas dos instituciones, que están en el artículo 2 del nuevo código, es la admisión de culpabilidad. Si su patrocinado no quiere declararse culpable, no lo puede admitir. La gran diferencia de una sentencia condenatoria es que acá no registran antecedentes. No registran antecedentes. Pero lo que sí me parece importante, creo que tendría que hacerse, es hacerse un registro, eso sí, de quienes se someten al principio de oportunidad. ¿Y usted dice por qué? Porque no puede aplicarse de forma indiscriminada. Inclusive bajo la influencia de alcohol, que en determinado lapso de tiempo, 2 o 3 veces. Todo tiene, creo que, un límite y criterios de racionalidad. Instar la terminación anticipada mediante un acuerdo con el imputado o una negociación con él la pena, reparación y demás consecuencias accesorias. Eso vamos a profundizar más la próxima semana, que creo que nos toca procesos penales especiales. Pero para que proceda primero la terminación anticipada, vuelvo a reiterar, tiene que formalizarse la investigación preparatoria, no antes. Es decir, en diligencia preliminar puede haber terminación anticipada, no. ¿Y por qué tampoco no puede haber? Porque tiene que haber una causa probable de criminalidad. Y tiene que haber causa probable, tiene que haber una formalización de investigación preparatoria. No tendría lógica. Tiene que tener una hipótesis de incriminación el fiscal. Y para tenerla requiere formalizar la IP, la investigación preparatoria. Hasta
tema de antes de formular la acusación, y ahí entraríamos a la discusión, lo voy a dejar también para la próxima semana, porque dice un acuerdo plenario, de lo que es la posibilidad de la terminación anticipada de la etapa intermedia. Iremos a la posición de que ustedes puedan tener al respecto. La mía es, ya lo he puesto en un artículo, claramente estoy de acuerdo que sí debe aplicarse. Los argumentos los expondremos entonces la siguiente semana. Ingreso, legalidad y contradicción mediante audiencias ordenadas y dirigidas por el juez con intervención de las partes en las cuales se debate y resuelven entre otros asuntos de la técnica, con validación de la detención preliminar, la presión preventiva. Todo se resuelve en audiencia. Se deja de lado la escritura y prima acá la oralidad. Se escuchan las partes y ahí el juez decide. La prisión preventiva, el juez fiscal, bueno, pues se encontró el imputado, tal lugar, tales hechos, se le encontró tales evidencias, hay una prognosis que viene a decir por ejemplo de libertad, tenemos la declaración de los agraviados, de la policía que nos intervino a la cercanía de las investigaciones que se produjeron los hechos, a tal efecto, solicito ante usted, si va a ser finalmente sobre la prisión preventiva, y el otro de la defensa, sí es cierto, es un delito medianamente grave, pero defendido cuenta con arraigo, labores conocidas, tiene familia, qué sé yo, tiene el arraigo laboral, domiciliario, etc. Bueno, hay ciertos criterios ahí que tienen que verse, ¿no? Por ahí finalmente el juez va a decidir. No es fácil, porque se supone que en un sistema acusatorio lo que debe de primar es la libertad antes que la detención. La prima ratio va a ser la comparecencia y la última ratio la detención, la prisión preventiva. Pero bueno, se supone que son las reglas de un sistema acusatorio garantista. Otra manifestación de esto es que la diligencia en la etapa del fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales y que los abogados tengan la copia de todas las acusaciones. Eso tiene que verse, ¿no? Dejarse de lado. No, ¿por qué tú vas a observar acá? ¿Por qué tiene que estar presente? No, tiene que permitirse. Obviamente abogados que estén debidamente acreditados para ello. Ministerio Público responsable de la investigación de los delitos, de acusar a los presuntos responsables, de ejercer facultades, pero de acusar o de formalizar siempre y cuando tenga una base indiciaria. Lo que no puede hacerse hoy en día es que a veces pues algunos fiscales tal vez ante esa duda de haber evidencias prefieren a veces denunciar o al final decían pues, al fin y al cabo quien se va a encargar del asunto es el juez. Ahora ya no, pues ella no se encarga del juez, sino uno mismo, el fiscal. Entonces, la verdadera objetividad y legalidad con que debe actuar el fiscal va a significar, pues, no, si acá no hay absolutamente nada, pues digo, archivarlo o reservarlo. Pero lo que pasa es que a veces ciertas circunstancias tienen los casos emblemáticos, la presión mediática, la prensa, otros políticos, y ahí es donde el magistrado se pone finalmente en una situación un poco incómoda. Pero se supone que un magistrado debe ser totalmente imparcial. No solo es titular del ejercicio de la acción penal, sobre todo director de la investigación desde su inicio, responsable de la carga de la prueba y contralor de la legalidad de las actuaciones policiales, que tiene en cierta forma correlación con lo que usted me dijo antes. Y no lo dice acá en las diapositivas, sino esto vendría a implicar que rige ahora en nuestro sistema procesal penal el principio de unidad en el sistema de la investigación. ¿Qué significa el principio de unidad en el sistema de la investigación? Que es un mismo órgano, un mismo funcionario, el encargado desde un principio de recabar las primeras diligencias en la averiguación de los hechos, quiere decir en la etapa de diligencias preliminares, formalizar su investigación preparatoria, ir a la etapa intermedia y defender su acusación, pasar luz verde a la acusación, ir al juicio y pues demostrar con los medios de prueba que se actúen ahí de que se ha cometido un delito y que el acusado es el responsable. En cambio, en un sistema como aún rige en Lima, un fiscal provincial que se aboca a la investigación en la etapa preliminar, un juez instructor que dirige la instrucción
luego se le remite a un fiscal superior que nunca investigó ahí, que formaliza la acusación y es el que va al juicio. Son 3, luego 4 personas involucradas en un solo acto, de una unidad. Es por ello que entonces este nuevo Código Procesal Penal, vuelvo a reiterar, afianza entonces el principio de unidad en el sistema de investigación. Bueno, hasta acá llegamos por la hora, un poco de... En la disputa del caso, pues se quiso llegar más temprano, pero el centro de Lima pues es un lugar un poco complicado para salir de ahí, de los taxis, donde poder tomarlos, hay movilizaciones, hay paralizaciones, hay huelgas, y más es esto en nuestro Perú. Lo que nos permitió que estuviésemos un poco más temprano, pero bajo el compromiso con nuestro mismo pueblo. Pues sí, les aseguro, les doy mi palabra que estaremos a las 6 en punto de la tarde. Tienen ustedes mi correo, en los cuales pueden escribir solamente para este tema. No conocen a la persona, por si acaso, un casito. Ya saben por qué corta lo voy a mandar, así que mejor no lo hagan. No pierdan el tiempo conmigo. Y bueno, broma, esto no sé que no lo van a hacer. Importante, creo que ustedes tienen las diapositivas. Creo que hay un material más que les puedo conseguir y se los envío por intermedio de la dirección académica. No, porque usted, doctor, no, para que también tengan ese material. Y entonces, en efecto, que ustedes puedan tener una pregunta que quieran formularme, nos veremos entonces el próximo jueves a las 6 lo que vemos procesos penales especiales, ¿no? No sé si tuviesen alguna pregunta que formularme. ¿Ninguna? Bueno. Por favor, un agradecimiento. La Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima tiene bien entregarle un diploma a doctor por su participación. Bueno,